¿Se acuerdan que la vez pasada nos quedamos viendo la parte de la, digamos que la parte de la captura, la parte de la cámara digital, ¿no? Estuvimos explorando más o menos cuáles eran cómo funcionaba y vimos más o menos a profundidad el tema del tamaño del sensor, que vimos que ahí es donde estaba que era como un secreto muy bien guardado de los fabricantes, ¿no? Y que ellos tramposamente pues, ponen el énfasis en la cantidad de megapíxeles y no tanto en el tamaño del sensor, siendo que pues, a sensores pequeñitos los subdividen de tal forma en celdas tan pequeñas para poder tener muchos megapíxeles. Y al respecto yo tengo una pregunta. Por ejemplo, esta parte de aquí, el tamaño de este cuadrito, ¿nos puede hablar del tamaño del sensor? No necesariamente. Esa es una cuestión óptica. Sí, es el arreglo que tiene la cámara para el lente, ¿no? O sea, es la manera como está dispuesto el lente. No es una proporción del sensor. No es una proporción que tiene que ver con el sensor. Ojalá que pudiéramos tener una referencia tan gráfica, ¿no? Pero sí. Es este tamaño, ¿no? Sí, pero no. En estas cámaras no podemos ver el sensor. En las únicas que lo podemos ver así realmente es en las reflex, ¿no? En las que podemos quitar el lente para que se llene de polvo, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, entonces comentamos eso, que pues no había que irnos con la finta con la gran cantidad de megapíxeles y sí pensar o sí conocer el tamaño del sensor. Digo, esto es la eventualidad que vamos a adquirir una cámara, ¿no? Pero bueno, eso a mí me parece importante destacarlo. Lo que vamos a hacer ahorita es darle un reconocimiento general a las cámaras, así de manera general, los mandos principales, reconocerlos. Es un poco un señalamiento de qué debemos conocer de la cámara que incide directamente con la calidad de nuestras imágenes. Y como les comenté en alguna ocasión anterior, no va a ser posible que, o yo no conozco los mandos de exactamente todas las cámaras, pero sí nos vamos a dar cuenta que hay más o menos una reiteración de los mandos, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver, les repito, es para saber qué debemos conocer, en dónde está ubicado, para en un momento dado nosotros poderlo manipular, que esa sería la intención, ¿no? Que podamos nosotros tomar control de nuestro equipo y que no sea al revés, ¿no? Casi todas las cámaras coinciden en estos mandos, ¿no? Un dial, un dial, un selector que digamos es el primer contacto que tenemos para nosotros poder cambiar los parámetros de la cámara. Alguien me diría, no, el primero es si está prendida o apagada, ¿no? Y bueno, tiene razón, ¿no? Y también había otra cosa que mencionar, que digo, las cámaras digitales actualmente, si no tienen tarjeta de memoria, nos lo avisan, ¿no? Continuamente, ¿no? Digo, eso es importante porque no corremos el riesgo de tomar fotos sin rollo, ¿no? Como nos llegó a pasar en algún momento en la época del rollo, ¿no? Digo, a mí me llegó a pasar. O no lo pones bien, se zafa, etcétera, y uno está tomando fotos y no tiene rollo. Con las cámaras digitales eso prácticamente ya no sucede porque la cámara está así, casi siempre avisa en rojo y todo, no hay tarjeta de memoria o la tarjeta está llena, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, bueno, si no está prendida, pues no vemos absolutamente nada, entonces es muy difícil tomar fotos con la cámara apagada, ¿no? Entonces, bueno, esas dos primeras partes las podemos obviar, pero en esta parte, hasta las cámaras más sencillas tienen un selector de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, esta cámara aquí tiene este tipo de selector que es una herencia directa de las cámaras anteriores, ¿no? Este tipo
de selectores, ¿no? Lo interesante es que esa es la primera, digamos, la primera medición que vamos a hacer de la cámara, ¿no? O sea, qué tanto nos permite manipularla, ¿no? Vamos a darnos cuenta si tiene de entrada un modo manual, es decir, que nosotros podamos fijar todos los parámetros fotográficos, entiéndanse, abertura de diafragma, velocidad de obturación. Si tiene un modo automático, que todos lo tienen prácticamente, y estos dos modos que seguramente solo van a estar presentes en los equipos un poquito más caros o más profesionales, ¿no? El modo que en los equipos Canon o en los equipos Nikon se expresa con una S o una T, es el famoso modo de prioridad a la velocidad, que no es otra cosa en la que nosotros determinamos la velocidad de obturación y la cámara determina la abertura. Y el modo, bueno, lo que pasa es que, vean, está designado AB, TV y A. Aquí hay una variedad, ¿no? Porque en realidad yo les decía que era el modo automático, pero en realidad el modo automático siempre se menciona así, ¿no? Como en verde. Y la A se utiliza para la prioridad a la apertura, que es la contraria a la velocidad. Nosotros determinamos la abertura y la cámara se encarga de determinar la velocidad. En algunos modelos vamos a encontrar el famoso modo program, que es una variante del modo automático, pero en el que podemos nosotros, digamos, cambiarlo. O sea, nosotros podemos cambiar la exposición en el modo program, ¿no? Es decir, si nos dicen que la exposición que está escogiendo la cámara es de una velocidad de 125 y un diafragma de 8, si nosotros cambiamos en el modo program, lo que va a hacer es escoger otra exposición equivalente nada más, o sea, un diafragma más abierto y una velocidad más rápida, ¿no? Es decir, se puede uno estar moviendo entre exposiciones equivalentes. Eso es lo que consiste el modo program, que es en lo que se diferencia del modo auto o automático, en donde ahí no podemos nosotros hacer nada, ¿no? Es decir, en la exposición que escoge la cámara, esa es la que se utiliza. Entonces, pues a partir del reconocimiento de estos parámetros, pues, ¿qué les podría decir? Si sus conocimientos fotográficos, su experiencia fotográfica es suficiente, pues lo conveniente es utilizar el modo manual. Sobre todo que tenemos la ventaja de que estamos viendo en tiempo real la imagen al momento de hacer las tomas, pues nos damos cuenta de si tenemos una imagen sobreexpuesta o sobreexpuesta. Porque a esto es a lo que nos enfrentamos con el modo manual. Si bien todas las cámaras incorporan un exposímetro, ya todas las cámaras tienen un exposímetro, y a pesar de que esté en el modo manual, escoge el exposímetro una abertura, nos sugiere una abertura, pues es el punto de partida para nosotros, pues, sobreexponer la imagen o escoger una velocidad de obturación que nos interese según las condiciones en las que nos encontremos al momento de hacer el registro, ¿no? O lo que nos interesa sea una abertura en particular y no la velocidad. Entonces ahí es en donde tenemos, digamos, manga ancha para poder nosotros fijar los parámetros de la cámara, ¿no? Y sí, bueno, es cierto, el modo manual pues, nos implica un poquito de este conocimiento, digamos, de los valores fotográficos, ¿no? De los parámetros fotográficos tradicionales que, como mencionamos, se mantienen. Seguimos hablando de velocidad de obturación, seguimos hablando de números F, o sea, de diafragmas, de eso seguimos hablando todavía en la fotografía digital, ¿no? Entonces, digamos, los saberes adquiridos en otro momento, los saberes fotográficos adquiridos en otro momento, siguen siendo absolutamente válidos
en el ámbito de las cámaras digitales. Bueno, vamos a ver otros parámetros que coinciden más o menos en todas las cámaras, ¿no? Esto corresponde a cámaras un poco más sencillas, probablemente muchos de ustedes coincidan, ¿no? Prácticamente todas las cámaras incorporan un lente zoom, salvo las cámaras pero más caras, no tienen zoom, es decir, que tienen una distancia focal fija, pero prácticamente todas las cámaras incorporan un lente zoom, incluso hasta las cámaras reflex, todas tienen un lente zoom. Un lente zoom quiere decir que tenemos diferentes distancias focales, ¿no? Que nos da diferentes ángulos de cobertura de la imagen, ¿no? Desde el famoso gran angular hasta distancias focales más largas, a lo que conocemos como telefoto, ¿no? Para poder acercarnos, digamos, a la imagen, ¿no? Bueno, para eso sirve el asunto del zoom. Generalmente se controla con este tipo de controles, entendiendo que la W significa wide, o sea, es la parte del gran angular, y la parte de T, la parte del telefoto. En otras palabras, nos acerca o nos aleja. Y en el caso de las cámaras, por ejemplo, de este tipo, no tenemos ese control lo hacemos de forma manual, ¿no? Y nosotros vemos el resultado en el autofocus ayuda. El autofocus es otro mando que no tiene que ver exactamente con el zoom. El autofocus es importante, ahorita lo mencionamos. Si estamos hablando nada más ahorita de la pura distancia focal. ¿Qué es importante? Me parece muy importante mencionar con respecto al zoom. Casi todas las cámaras incorporan lo que se denomina zoom digital. En algunos tienen la decencia de, en el visor aparece una barrita, digamos, en donde nos indica el zoom, y en algunos modelos hay una marca, que significa que de ahí en adelante, que está ubicado hacia el lado del telefoto, entra el zoom digital. Bueno, el zoom digital es peligrosísimo. Si pueden, en los parámetros de su cámara, en las opciones generalmente vienen enunciadas generalmente así: zoom digital y on off, o sea, apáguenlo. El zoom digital lo único que hace es, cuando ya entramos a la zona de zoom digital, es interpola la imagen. O sea, no estamos viendo una imagen producto de la óptica de la cámara, sino producto de reprocesamiento de la imagen. Es decir, para podernos hacer esos acercamientos que nos platican, que se logran gracias al zoom digital, lo único que hace es hacer fracciones de la imagen. O sea, es decir, tenemos la imagen ya de un tamaño dado, y el zoom digital lo que hace es toma una fracción de esa imagen y la reprocesa. O sea, no ganamos absolutamente nada, y sí perdemos mucha calidad, nos compromete mucho la situación del disparo, porque van a salir movidas generalmente, porque ya estamos hablando de acercamientos muy grandes. Entonces el zoom digital es un enemigo que hay que conocer y, si es posible, desactivar. Es lo mismo que si ustedes en el procesador de imágenes, digamos en Photoshop, tiene usted su imagen y la reencuadran, la recortan, ¿no? Y dejan un pedacito de la imagen, y ya se quedan con esta imagen chiquitita. Eso es lo que hace la cámara, ¿no? O sea, y bueno, hace ese recorte y la hace grande al tamaño que nosotros le estamos solicitando. Entonces realmente el zoom digital no conviene no tomarlo en cuenta. Bueno, hay que conocer de la cámara en dónde tenemos ubicado el mando del flash, sobre todo para poderlo desactivar cuando lo requeriramos, ¿no? Sabemos que los flash incorporados de la mayoría de las cámaras son muy limitados, son flash muy chiquitos, muchas veces generalmente nos dan resultados así no satisfactorios, ¿no? Acaban siendo o exagerado o
le falta, ¿no? Entonces digo, es muy difícil realmente con los flashes incorporados tan chiquitos que tiene la cámara, pues digamos, confiar, o sea, en él, ¿no? Entonces yo les recomiendo que sepan en dónde se encuentra ubicado, conozcan más o menos su funcionamiento y que en algún momento dado puedan desactivarlo si lo requieren, ¿no? Sobre todo para fotografiar en museos, cosas así, pues no está bien visto el flash, ¿no? Bueno, otro mando que es interesante que conozcan y que más o menos coincide, digamos, ya hay una, vamos a decir, iconografía, ¿no? Que se repite en todas las cámaras, ¿no? Por ejemplo, esa de flash, más o menos siempre la misma. Por ejemplo, este simbolito que se refiere al autodisparador, ese de que la ponemos y nos vamos hacia atrás, esa a veces es muy útil, no precisamente para eso, sino cuando, por ejemplo, tenemos la cámara puesta en un tripié y no queremos nosotros oprimir porque eso le puede aportar movimiento a la cámara. Es un recurso, es como si tuviéramos nosotros un cablecito disparador. Entonces utilizamos el autodisparador para esos fines. Les repito, es conveniente saber en dónde lo tenemos para poderlo ubicar. Luego, por otro lado, tenemos la famosa florecita que siempre está presente, que es en el momento que nosotros la seleccionamos, tenemos la posibilidad de entrar en este, digamos, territorio del macro o del gran acercamiento, ¿no? Si queremos fotografiar a distancias reducidas, ¿no? Si queremos fotografiar objetos muy pequeños, prácticamente ya la manera como están dispuestos los lentes, ya en el asunto de la fotografía digital, tienen una gran capacidad de acercamiento, digamos, a los objetos. O dicho de otra manera, tienen gran posibilidad de enfocar a distancias muy cortas. En eso han ganado mucho las ópticas, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones tenemos necesidad, por ejemplo, de apagar la pantalla si es que nuestra cámara cuenta con un visor. Porque les digo esto, si están ustedes en una obra de teatro, una representación, pues es muy molesto estar viendo la pantalla. A veces que uno quiere sencillamente apagarla, y ¿cómo demonios se hace? Pues generalmente es con este mando que dice display, ¿no? Que lo que hace es pues, apagarla, o también lo que hace es la apaga, y le churramos otra vez y nos arroja información, ¿no? De todos los parámetros, luego otra vez y quita la información y nada más nos deja la imagen. O sea, es la interacción con la pantalla. Eso lo vemos siempre en ese mando que dice que es display, ¿no? Es a lo que se refiere. Bueno, una vez que ya más o menos sabemos cómo los botoncitos que tiene nuestra cámara, seguramente van a decir, no, es que la mía tiene algunos otros, o al menos los tiene esos, sí. Pero lo que sí les digo es que esos que mencionamos son los que yo creo importantes que tienen que ustedes estar al tanto de eso, ¿no? Y bueno, esta parte es bien importante, el tamaño de la imagen que nos arroja nuestra cámara. Generalmente está expresada por el número de megapíxeles en algunas marcas, o en algunas por las medidas de la imagen en píxeles, ¿ok? Incluso en algunas nada más ponen chico, mediano y grande, ¿no? O L, M, S, por ejemplo aquí, ¿no? Large, M1, M2, M3, o sea, mediana 1, mediana 2, mediana 3. En el caso de las cámaras Sony, creo que viene señalado así por el número de megapíxeles que nos da la imagen. Entonces, aquí en este caso viene por L, ¿no?
Entonces, bueno, pues la recomendación es utilizarla al máximo tamaño que nos permita nuestra cámara. Y adicionalmente a esto, juntito con esto viene otro valor, que es la calidad de la imagen, en donde a lo que se refiere es al grado de compresión que van a tener nuestras imágenes, en el entendido que va a producir imágenes en JPG. Entonces, eso está generalmente señalado ya sea con valores así de high, fine, normal, basic, o ponen fina o estándar. Hay que ubicar por ejemplo, aquí en este caso, bueno, que ya se nos fue, viene así como una imagen dentada, que significa que pues nos va a dar una imagen digamos con menos calidad, ¿no? Ahorita cuando digamos aquí fina, esa otra es decir, con más compresión, nos produce archivos más chiquitos. Entonces, pues bueno, si lo que queremos sacar el máximo provecho de nuestra cámara, debemos ubicar el máximo tamaño de imagen que pueda producir con el grado de compresión más bajo o la calidad más alta, ¿no? En este caso, el 4M es la más grande. Sí, en este caso, sí, para esta cámara que puse aquí, sí. Sí, pero bueno, puede aparecer aquí 12 o 10. Pero siempre con una M o... En algunos fabricantes, como en Sony, por ejemplo, esta cámara de Sony, miren el envejecimiento, y aquí dice 10M, ¿no? Voy a atravesar, ¿no? ¿Qué dice ahí? 10. 10. O sea, es el máximo que esta cámara puede producir, ¿no? Y juntito a este valor viene fina y estándar. Entonces, en este caso yo la tengo ubicada en fina, o sea, no hay más que dos opciones, ¿no? Y un tercer valor que encontramos también en este ámbito del tamaño de la imagen y la calidad de la imagen, es en donde podemos nosotros especificar cómo se graba la imagen, en qué formato. Las cámaras más sencillas solamente van a encontrar la opción, o no la van a encontrar, quiere decir que pues, se graban en JPG. Entonces ahí sí es muy muy importante que esa calidad de imagen la pongan en la calidad más alta o con menos compresión. Y por ejemplo, en el caso de esta cámara me da la opción de RAW o normal. Si yo escojo RAW en esta cámara, me produce tanto una imagen JPG como una RAW. Si yo le pongo normal, solamente que use las JPG. No sé, también hay cámaras muy sencillas que tienen ya presente el formato RAW. Entonces, y tienen esas opciones, ¿no? O puro RAW, o RAW más JPG, viene señalado así muy específicamente, ¿no? La recomendación sería utilizar el RAW más JPG. El JPG puede ser muy práctico para identificar y visualizar rápidamente la imagen. Se llaman igualito, a la hora que nosotros las tenemos ya en nuestra tarjeta de memoria, las dos imágenes tienen el mismo nombre, con la diferencia de que uno tiene la terminación JPG y el otro tiene la terminación que utiliza la cámara. ¿Se acuerdan que mencionamos que las RAW, cada cámara tiene su propio formato RAW, desgraciadamente? Entonces, según la marca de nuestra cámara, nuestra RAW va a tener una terminación diferente, pero se llama igualito que la JPG. Nos arroja dos imágenes. Les repito, la JPG, desde mi punto de vista, es útil para poder visualizar rápidamente las imágenes, por ejemplo, en el explorador de nuestra computadora, en el sistema operativo. Nosotros abrimos la ventana y vamos a ver las JPGs
juntito con otro archivo, ¿no? El RAW. Entonces, bueno, rápidamente las visualizamos. Si nada más producimos los puros archivos RAW, pues de entrada en el sistema operativo, salvo que sea muy actual, no las van a poder visualizar, va a ver nada más los iconitos, ¿no? En el mejor de los casos. Puede ser que su computadora no tenga una aplicación asociada para abrir archivos RAW y ni siquiera van a ver los iconitos, van a ver los iconitos de un archivo que desconoce la computadora. Eso puede pasar. Acuérdense que necesitamos un software específico para poder abrir los archivos RAW. Entonces, pero bueno, definitivamente la importancia de los archivos RAW en términos de calidad pues es muy interesante, ¿no? Les decía yo que el otro día me topé con unas compañeras investigadoras que me decían, no, bueno, yo todos los RAW agarro y los tiro, ¿no? Pues así como que dices, pues qué tragedia, ¿no? Pero en todo caso, los que podemos tirar son los JPG, porque los JPG esos los podemos nosotros producir a partir de nuestro archivo RAW. Les repito, por ejemplo, esta cámara produce los RAW y los JPG automáticamente. Si yo le pongo RAW, me hace el RAW y JPG. Entonces, hay que considerar eso. Yo creo que esto es bien importante con respecto a sus cámaras digitales. Como lo que me comentaban, bueno, pero es que necesito archivos muy grandes y bueno, yo ¿qué voy a, cómo le hago, no? Si me llena muy rápido la memoria y todo, pues yo les diría, es como si fotografiaran o hicieran sus registros documentales con una camarita 110. ¿Se acuerdan de las cámaras de formato 110? Las esas de Kodak. Sí, que era así cartuchito, ¿no? Que era así, 110 se refería a que era de 1 centímetro, ¿no? El formato del negativo que producía, ¿no? O sea, es decir, si pudiendo fotografiar con una cámara de 35 milímetros, yo digo, no, mejor voy a llevar la de 110 y voy a fotografiar con la de 110. Más o menos a eso equivaldría, ¿no? El utilizar valores bajos, ¿no? de imagen, porque estamos, les digo literalmente, pues subutilizando la capacidad de nuestra cámara, independientemente del uso que le vamos a dar, que ahorita vamos a hablar sobre ese asunto. Sobre este asunto del tamaño, ¿tienen alguna duda? Bueno, sí, bueno, eso tiene... Sí, adelante. Por ejemplo, en mi cámara viene el cuadrito y dice 4, 2.3. 4 a 3. Ah, ok. Eso se refiere seguramente a la proporción de la imagen. Es decir, porque ya ven que hay ahora como que un formato panorámico, el 4 a 3, o sea, es un formato casi cuadrado, ¿no? O sea, se refiere a esa proporción de cómo, a la forma de la imagen, propiamente dicho. Se refiere a eso, no se refiere al tamaño de la imagen, sino a la proporción en que va a estar compuesta la imagen, ¿no? Sí, tienen varias opciones así al respecto, algunas cámaras, ¿no? Pero esta no lo tiene. Esta solamente produce imágenes en una sola proporción. Pero se refiere a eso, que lo vemos mucho también cuando vemos proyectores, las teles nuevas, ¿no? 16 a 9, ¿no? El formato así como panorámico, widescreen, se refiere a eso. Bueno. Perdón, aquí hay una pregunta. Adelante. Respecto a lo que habían mencionado que hay un software especial para ver el formato RAW, ¿cuál es el nombre de ese programa? Bueno, las cámaras que tienen la posibilidad de grabar en formato RAW lo traen incorporado necesariamente. Todas las cámaras traen un software para poderlo abrir. También el programa Adobe Photoshop incorpora algo que se denomina plugin, que es como un programita
adosado al programa, que funciona, digamos, en el entorno del programa, como un programita ahí que se abre antes de abrirse el Photoshop, que se llama Camera Raw y que tiene la cualidad de abrir los formatos RAW de prácticamente cualquier cámara. También hay software libre para abrir formatos RAW. Si gusta el compañero, no sé, que nos haga la duda, voy a ponerles a su disposición algunos links o algunos nombres de software libre, programas libres que abren específicamente formatos RAW. Pero bueno, pero hay que decirlo, ¿no? Sí, incorpora la utilización de este otro programa, ¿no? Para poder nosotros manejar. Bueno, ¿alguna otra duda? Otro parámetro bien importante es el asunto del balance de blancos, que esto es una, como lo mencionamos, de las ventajas de la fotografía digital. Esto es algo que sí significó un cambio muy claro en la manera de fotografiar, ¿no? El balance de blancos se refiere a que nuestras fuentes de iluminación de las que estamos rodeados tienen un color, una temperatura de color diferente, que eso se traduce en vamos a decir, en un color distinto de la luz, ¿no? Esto por ejemplo, ya estamos un poco más cercanos porque, por ejemplo, los focos ahorradores que nos venden, ya hay cálidos y fríos, ¿no? Nos dan una luz blanca o una luz muy amarilla. Hasta hace algunos años eso para nosotros era incomprensible, o sea, todos los focos eran amarillos y estábamos acostumbrados a que siempre nuestra casa estaba iluminada de amarillo, salvo de repente si había casas con esos tubos de luz neón, ¿no? O en las oficinas, ¿no? Que se utilizaban. Pero realmente ahora pues ya vemos un poco más, ya podemos, yo que considero comprender un poco más este asunto de la temperatura de color. Lo que sucede es que nuestro cerebro la balancea automáticamente. O sea, nosotros tenemos como un colorímetro incorporado, así se llama el dispositivo para medir la temperatura de color en fotografía. Esto viene desde la fotografía analógica, esto era un tema así delicadísimo en la época de la fotografía analógica, ¿no? La temperatura del color, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, digamos, incorporados un colorímetro que tiende siempre a balancear nuestra percepción del color, de tal manera que, salvo que estemos en un entorno de una temperatura de color sumamente baja, como por ejemplo la luz de las velas, que sería, digamos, una temperatura de color cercano al rojo, pues puede ser que sí tengamos esa sensación como de calidez en la iluminación. Pero lo que sucedía era que con las bombillas tradicionales y todo, nosotros decíamos, bueno, pues la imagen que nosotros lo vemos así como normal, entre comillas, ¿no? Lo que sucedía a la hora de fotografiar es que esas imágenes aparecían pues con una dominante muy cálida, ¿no? Rojizas, y al amarillo al rojo. Bueno, esto en la época anterior utilizábamos filtros, compensadores para esas diferencias de temperatura de color, porque la película siempre venía calibrada, se decía balanceada para una temperatura de color. La película que utilizábamos a color normalmente estaba siempre balanceada para luz de día. Entonces, en condiciones de sol pues era perfecta, y en interiores, si fotografiábamos con flash, no pasaba nada tampoco, porque el flash es una iluminación de luz de día. Pero si fotografiamos sin flash, entonces era cuando veíamos este tipo de fotos así como muy rojizas. Bueno, esos problemas ya prácticamente desaparecieron, porque el balance de blancos ya se hace de manera automática o manual.
también lo podemos nosotros predeterminar. Este balance de blancos, en la mayoría de los casos, el modo automático funciona muy bien. Lo importante es conocer en dónde está ubicado, para, si nosotros vemos una dominante rara en nuestra imagen, si la vemos verdosa, o si la vemos azulosa, o si la vemos amarillosa, sepamos en dónde nosotros tenemos que hacer algún tipo de compensación. Incluso nosotros la podemos fijar manualmente, ese balance de blancos, que sería, digamos, la opción más recomendable. Generalmente este es el iconito que se asocia al ajuste manual del balance de blancos, que es como una tarjetita blanca, ¿no? Como detenida con estos triangulitos, ¿no? Que no es otra cosa que cuando nosotros entramos a ese modo, la cámara nos avisa que va a tomar la lectura de blancos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en las condiciones de iluminación en las que estemos, poner una tarjeta blanca o una hoja blanca, o lo que nosotros le digamos a la cámara que va a ser el blanco. Entonces, en ese momento nosotros decimos, ok, toma una lectura, y digamos que en ese momento se recalibra el balance de blancos, que no sirve para esas condiciones. ¿Ok? Si nosotros cambiamos de condiciones de iluminación, ese ajuste que hicimos no nos va a servir. Debemos de cambiarlo, y digamos que se queda guardado siempre hasta el siguiente ajuste que hagamos de ese balance de blancos manual. Conviene que lo descubran, que lo vean, no es muy difícil utilizarlo. Con una hojita blanca se utiliza, sobre todo si tenemos un cierto control de las condiciones en donde vamos a estar trabajando, ¿no? No se lo recomiendo que lo utilicen en cualquier situación, ¿no? Sobre todo si vamos a estar trabajando en algún entorno controlado, donde sepamos que va a haber determinadas condiciones de luz, es conveniente utilizar el ajuste, el preajuste del balance de blancos, ¿no? Hay quien dice, no, es que el automático funciona muy mal, en general funciona bien, ¿no? Sobre todo que podemos siempre reajustarlo, ¿no? Si nosotros decimos que está el automático, tenemos fijado el modo automático, generalmente podemos hacerlo más cálido o más frío ahí mismo. Tiene una pequeña opción de ajuste. Déjenme ver aquí cómo viene. Bueno, es que me voy a pasar un poco por allá para tener otra como viene señalado, ¿no? Yo acá lo que tengo es un botón que dice W, y en el momento que yo entro, me despliega los diferentes iconitos que están ahí: el automático, luz de día, nublado, luz fluorescente, luz artificial. Hasta el final viene lo que dice set, que es para nosotros hacerlo de manera manual. Y aquí mismo, si yo muevo este selector, se cambia, ¿no? O sea, se hace o más cálido o más frío en el mismo modo, por ejemplo, que está sustituido en modo automático, ¿no? Familiarícense con su balance de blancos. Eso a muchas veces hace la diferencia en las tomas, ¿no? ¿Tienen alguna duda con este asunto del balance de blancos, los compañeros de fuera? Bueno, vamos a ver, continuar. Bueno, otros ajustes que yo les recomiendo que tengan muy presentes es el famoso EV, significa Exposure Value. Muchas de las cámaras lo tienen, algunas lo tienen más o menos oculto.
que no es otra cosa que compensar la exposición que nos da la cámara. Es decir, si nosotros digamos, lo aumentamos o lo disminuimos, lo que hacemos es que sobreexponemos o subexponemos la imagen. Es decir, la aclaramos o la oscurecemos de una manera directa. Es como un atajo, ¿no? Como un acceso directo a cambiar el valor de la exposición, ¿no? Puede ser que nos esté dado en medios pasos o en tercios de pasos, ¿no? Pero la mayoría de las cámaras lo tienen, el asunto de la compensación de la exposición, ¿no? Podríamos también denominarlo de esa manera, pero esa compensación de la exposición se da en valores de exposición. Por eso es que viene generalmente las siglas EV. Muchas veces está movido y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces todas las formas están siendo oscuras o claras. Hay que conocerlo, ¿no? Es decir, si está ubicado en 0, pues estamos utilizando la exposición que nos está dando la cámara, lo cual puede ser correcto. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de acceder a ese mando, nosotros vamos rápidamente a decir, bueno, yo la quiero un poquito más clara, o la quiero un poquito más oscura. Entonces, pues es un recurso muy útil, ¿no? Y bueno, tenemos estos dos valores, el contraste y la saturación, que digamos, yo los considero así como herederos directos de la fotografía, digamos, de la imagen electrónica, en donde pues el contraste es esa relación entre los blancos y los negros de la imagen, entre las zonas claras y las zonas oscuras. Si nosotros lo incrementamos, pues hacemos los blancos, los negros más negros y menos de medios tonos, ¿no? Y a la inversa sería pues una imagen ausente de blancos puros y de negros puros, y imágenes pues más planas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en términos generales, yo les recomiendo pues poderlo ajustar en 0, en neutral, o apagarlo, o no en automático, porque bueno, pues estaría sobreprocesando la imagen, ¿no? ¿En base a qué criterios estaría la cámara decidiendo que esa imagen le vamos a poner más o menos contraste? Entonces, yo recomiendo que esa opción la tengan en 0 o en neutral, como lo que les permita su cámara, ¿no? Lo mismo con la saturación. La saturación se refiere, así casi literalmente, con la intensidad de los colores, ¿no? O sea, los rojos más rojos, los verdes más verdes, y eso pues también no queremos que suceda, ¿no? Queremos que, si lo queremos hacer nosotros, pues lo haríamos posteriormente, ¿no? Si nosotros juzgamos que nuestra imagen pues aguanta un poquito más de saturación, nosotros lo hacemos posteriormente, pero no es conveniente tener nuestra cámara situada en esos parámetros, de manera que todas las imágenes nos van a salir ya o sobresaturadas o con una intensidad de color disminuida. Otro de los factores que yo también les recomiendo tener muy en cuenta es eso que se refiere a la nitidez. Dice, vamos a ver esta cámara cómo lo maneja. Por ejemplo, saturación, contraste, nitidez. Aquí está, dice normal en esta cámara. Hay que irse muy cuidado con los filtros de enfoque o en los mandos estos de nitidez, ¿no? Lo que hacen es, digamos, como reenfocar la imagen, o vamos a hacerla como que perfilarla, hacerla como más aparentemente con una definición mayor, ¿no? Esto se hace reprocesando la imagen. Entonces, el problema es que este reprocesamiento lo que luego arroja es como una especie de basurita.
en la imagen, ¿no? Cuando está reenfocada la imagen o reafilada. Si este valor no lo podemos nosotros modular, podemos tener imágenes así como sobreenfocadas, ¿no? Es un defecto más o menos conocido de las imágenes que lo consiguen este tipo de filtros, ¿no? En el Photoshop tenemos filtros para enfocar también la imagen, que en un momento dado sería... Enfocar no significa que tenemos una imagen borrosa y va a convertirse en una imagen en foco, ¿no? O una imagen fuera de foco le vamos a lograr traer a foco. Eso no existe, ¿no? O sea, por lo menos en la tecnología que tenemos a nuestro alcance, eso no pasa en las películas, ¿no? Y que vemos así la foto de la calle de la cámara de la calle y hacen así un super acercamiento y de repente ya está así perfectamente en foco. Digo, eso no, nosotros no tenemos alcance a esa tecnología, ¿no? Dicen que lo que están haciendo esta fotografía satelital y todo, dicen que sí hay un grado de avance en ese sentido de la reperfilación de las imágenes mucho más avanzado, pero nosotros no, eso no sucede con nuestra vida real, ¿no? Eso acaban siendo cosas matemáticas, o sea, los algoritmos que utilizan para reprocesar las imágenes pues son más o menos eficientes. Entonces, el asunto de reenfocar una foto, como funciona a partir como de parámetros generales, pues nos puede arrojar resultados que no nos pueden ser muy agradables. Entonces, si ustedes pueden apagarlo, yo les recomiendo que mejor así lo hagan. Ahora, en este rubro de la nitidez también está muchas veces involucrado eso que le llaman reducción de ruido, que hay veces que la cámara digamos que lo conecta automáticamente en determinadas condiciones y no podemos nosotros apagarlo. Entonces, bueno, si nosotros lo podemos apagar, pues es conveniente únicamente utilizarlo en condiciones de baja iluminación, es decir, tomas nocturnas, como comentábamos la otra vez, ¿no? Porque es en las condiciones en donde más sufre el sensor para poder producir imágenes más limpias, digamos, ¿no? En condiciones de baja iluminación es cuando tenemos mucha más presencia de este ruido, ¿no? Como que basuritas, vamos a decir, ¿no? Basuritas electrónicas, y son así como píxeles fuera de onda, ¿no? Entonces, también algo relacionado con esto es esto que le llaman la estabilización de imagen, que algunas cámaras lo tienen. Sobre todo muchas veces está incorporado en el lente, en la óptica, ¿no? En las cámaras reflex actuales, en el lente viene un dispositivo que es para el estabilizador de imagen. En muchas ocasiones es conveniente tenerlo puesto, porque pues lo que actúa es a la hora de hacer el disparo, hacer un ligerísimo retardo para evitar movimientos que uno mismo pueda provocar, ¿no? Pero bueno, son este tipo de valores que tienen que ver con este asunto de la nitidez. Bien, lo ideal es que pues, tomemos fotos en foco y que estén movidas, ¿no? Para no tener que pelear con este asunto de la nitidez, que esté limpio nuestro objetivo, ¿no? O sea, la lente de la cámara, ¿no? Que esté limpia. Aquí hay una pregunta en el chat. Adelante. Preguntan que ¿qué determina la mayor velocidad del obturador de las análogas y las digitales? Bueno, es un valor igual, es decir, las velocidades de obturación se mantienen en la fotografía digital y las cámaras reflex actuales digitales pues tienen velocidades de obturación que van hasta los 4000
o sea, 4000 avos de segundo. Entonces realmente no es que tengamos mayores velocidades de obturación en la fotografía análoga, sino tenemos más o menos capacidades de los dispositivos. Porque si efectivamente una cámara, digamos, de rango medio, pues sí va a tener velocidades de obturación más limitadas que una más de otras características, ¿no? Esta cámara en particular, voy a ver cuál es la máxima velocidad de obturación que tiene. 2100, un 2000avo de velocidad, ¿no? Esta, por ejemplo, esta cámara. Casi todas andan por ahí seguramente, y les digo, las cámaras actuales pues tienen tranquilamente un 4000avo de velocidad, ¿no? Entonces, no es precisamente algo que difiera entre lo análogo y lo digital. Igual en la época análoga había cámaras que disparaban a 1 milésimo y hay unas a un 2 milésimo, y había unos que pues, podrían disparar a un 4000avo de velocidad. Entonces realmente es un factor que tiene que ver directamente con el dispositivo. Repito, es un valor de la época análoga, ¿no? Es decir, funciona en la misma lógica, ¿no? Es el tiempo que va a entrar la luz a la cámara, o sea, cuánto tiempo va a durar nuestra exposición, ¿no? O sea, cuántas fracciones de segundo o cuántos segundos vamos a permitir que la luz entre a nuestra cámara. Entonces es exactamente igualito que antes. ¿Alguna otra cosa? Gracias. Bueno, como ya mencionamos, todas las cámaras incorporan un exposímetro interno. Un exposímetro es el dispositivo que nos mide la cantidad de luz y nos arroja resultados, digamos, en términos fotográficos. Esto es velocidades de obturación y aberturas de diafragma. Entonces, esta manera de medir la luz podemos encontrarla en base a diferentes patrones. Entonces, la que por ejemplo en el ejemplo está señalada como matricial, en algunos otros casos dice matrix, en algunos otros casos dice que toma 9 puntos de la imagen y los promedia. Este patrón, digamos, es el más recomendado de inicio. Este modo en el que hace una ponderación de todos los valores que tiene la imagen y nos arroja, digamos, un valor promedio, ¿no? Ese es el famoso modo matricial o matrix. Tenemos también el modo puntual, que lo que hace es medirnos la luz en el punto que nosotros le señalemos. Cuando nosotros entramos a ese valor, en el visor nos aparece un puntito que nosotros podemos mover con alguno de los controles. Lo que le estamos diciendo a la cámara es: yo quiero que tomes la exposición, digamos, la lectura de la luz en ese punto en específico. Luego viene uno que se llama ponderación central, que es hace énfasis en el centro. Digamos, es parecido al matrix, pero le pone mayor énfasis a la hora de hacer el promedio en la parte del centro de la imagen. Esto, aire autofocus puntual, ese no sé exactamente a qué se refiere, porque el autofocus se refiere a otra cosa, ¿no? Pero bueno, los sistemas actuales vienen a muchas más maneras de controlar el exposímetro, ¿no? Yo les recomiendo que, bueno, de entrada ustedes tengan utilizada la manera esta en donde hace una lectura ponderada de muchos puntos de la imagen, ¿no? Es la más eficiente de los ajustes de medición de la luz. Esta es otra de las cosas que tenemos también presentes en muchas de las cámaras: cómo se comporta nuestro disparador.
Al momento que hacemos clic, por ejemplo, podemos pedirle que nos tome 3 fotos, ¿no? Y toma 3, ¿no? Es lo que se denomina bracketing. Como que una subexpuesta, una normal y una sobreexpuesta, ¿no? Eso es lo que se denomina bracketing. Podemos desactivar eso, podemos dejarlo nada más que cada que disparemos tome una sola foto, o también podemos hacer que le pongamos el disparador y tome fotos. Esas maneras las diferentes maneras como se va a comportar el momento del disparo. Esto desgraciadamente no tiene que ver con eso de lo que muchos se quejan, de que el momento que disparan, que toma la foto, hay un tiempo que pasa muy incómodo. Desgraciadamente a eso nosotros no lo podemos controlar. Eso es lo que en algunas cámaras se llama ráfaga. La ráfaga, pues es como que puedes disparar muchas fotos al mismo tiempo. Sí, ahí exactamente, si nosotros tenemos el modo ráfaga, cada que nosotros apuramos el disparador y lo mantengamos oprimido, va a seguir tomando fotos. Eso ya, el rendimiento va a tener que ver con, digamos, el procesador de la cámara, con la capacidad que tenga para estar grabando las imágenes, ¿no? Porque de repente se para, ¿no? Porque está grabando las imágenes, ¿no? Deja, digamos, de tomar fotos, pero tiene que ver con eso, ¿no? De qué manera se va a comportar nuestro disparador. Digamos, la manera estándar, pues es, como le dice, único, ¿no? Es decir, nosotros hacemos clic y nos toma una foto, ¿no? El asunto del autoenfoque, ¿no? Que lo comentábamos hace rato, cómo se va a comportar esta herramienta que tienen los objetivos actuales, que es esa capacidad que tienen para enfocar solitos, en base a referencias que toma con el entorno, ¿no? De manera así ultrasónica, ¿no? Esa es la manera como funciona el autofoco, ¿no? Entonces, tiene parámetros más o menos similares a la manera como mide la luz. Si nosotros queremos que lo haga de manera múltiple, pues abarca así como lo mismo, ¿no? Hace una ponderación de diferentes vamos a decir, objetos o obstáculos con que se topa la cámara, y entonces a partir de ahí es que enfoca, ¿no? Lo que debemos decir del autofocus es que en general actualmente son sumamente eficientes los procedimientos como se autoenfocan las cámaras, ¿no? Habría que tener en cuenta que hay que evitar, digamos, obstáculos si queremos nosotros enfocar nuestro objetivo en el camino. Tiene algún obstáculo, es probable que se engañe el autofoco. También luego se engañan cuando están super iluminados o subiluminados los fondos, ¿no? Lo que podemos saber bien qué es lo que tenga que enfocar, ¿no? Finalmente tenemos la opción del enfoque manual, que es, como su nombre lo indica, pues, a ojo. Salvo en las cámaras reflex no es muy recomendable, porque este enfoque se lleva, como no tienen un anillo de enfoque propiamente las cámaras, prácticamente se lleva a cabo así como con un control deslizante que no acaba siendo muy eficiente. Esta cámara sí tiene aquí un anillo de enfoque. Entonces, si yo aquí le pongo la opción manual, y pues no tengo la capacidad de enfocar aquí manualmente, ¿no? Lo que sí les digo es que, pues yo en lo particular ya me malacostumbré mucho con el asunto del autofocus, confío mucho, y bueno, deja que confío, uno ve el resultado, uno ve el resultado de enfocar y uno juzga si es adecuado o no lo es. ¿Alguna otra duda con estos parámetros que estamos revisando, que tenemos que tener bien ubicaditos en nuestra cámara? El flash, como mencionamos hace un rato, ¿no? Generalmente esa es la gama de opciones que tiene, ¿no? Desde una opción automática, el asunto de la reducción de ojos rojos, ¿no? Está casi siempre ya presente en todos los equipos, que hace como doble
disparo, que es como muy incómodo, ¿no? Para hacer que las pupilas se reaccionen y no reaccionen sino hasta el momento del disparo, ¿no? Hay esas opciones que le dicen sincronización lenta, que es para, hay un retardo en el disparo del flash para captar estas imágenes como para detener el movimiento, por ejemplo, de unas bolas de billar o cosas así por el estilo, ¿no? Para poder nosotros, no por medio precisamente de la velocidad de obturación, sino por el destello del flash, detener el movimiento de ciertas situaciones de toma, ¿no? Entonces les mencionaba, va desde el automático hasta el sin flash. Generalmente yo por experiencia con los usuarios, pues siempre se decepcionan mucho, ¿no? Del flash, de cómo se comporta, de cómo los resultados que obtenemos con él. Y les repito, pues son flashes muy pequeñitos, que no tienen mucha distancia y sobre los que podemos interactuar poco. En algunos equipos viene la posibilidad de cambiar la intensidad del flash también, y eso es bueno, eso es interesante. O sea, como que uno deprime el flash, digamos, ¿no? Ya, vaya a disparar como vaya a disparar, va a disparar a una intensidad menor. Muchas veces eso resulta recomendable. Yo no soy muy buen cliente del flash. Finalmente, pues esto es como si no había que no esté así como cambiando, ¿no? Pues es como un resumen que tenemos presente en algunas de nuestros equipos. Digamos es la pantalla clásica de una cámara reflex, ¿no? En donde tenemos pues, nuestros valores de exposición, la velocidad y la abertura. Aquí estaría ubicado el valor de exposición. Aquí, por ejemplo, está subexpuesta 2 pasos, como les decía, lo podemos ver en tercios de paso. El valor de la sensibilidad también es un heredado del asunto analógico, ¿no? Aquí también tenemos como asas y cosas por el estilo, de que si nosotros utilizamos valores elevados, nos va a arrojar imágenes, pues así como antes con más grano, aquí también con más ruido. Entonces nosotros también utilizamos un valor de sensibilidad. Aquí se refiere al tamaño de la imagen, M. No, manual. Acá está el tamaño de la imagen. Este se refiere al modo manual, al balance de blancos, una sola toma por disparo. No tenemos modo ráfaga ni modo bracketing, una sola toma por disparo. Las imágenes que me quedan disponibles para fotografiar con esa tarjeta de memoria. Aquí, por ejemplo, está señalado que está el modo grande, de máxima calidad, más RAW. La pila, la manera como se hace la lectura de la luz. Se refiere a, por ejemplo, todos estos valores de contraste, saturación. Esto seguramente es una cámara Nikon. Entonces ahí manejan una especie como de paletas que uno puede personalizar. Entonces la neutra, digamos la paleta neutra, es la opción que nos da, en donde como que todos esos valores los ponemos en cero o en neutro. Y este cuadrito no sé qué sea, pero más o menos ese es el resumen de los valores que yo considero que sí debemos de conocer muy de cerca, que van directamente con nuestra imagen que nos arroje la cámara. A lo mejor el cuadrito es lo que me decía de que si es widescreen o... La proporción, pues, probablemente.
pero sí está muy... No, esa es de una Canon. ¿Este es Canon? Ajá, Correcto. Canon, y según yo, ese cuadro hace referencia al tipo de disparo. One shot te aparece el recuadro. Cuando lo haces en ráfaga, te aparece ahí un cuadrito, como, dos cuadritos más puntitos. Ah, ok. O sea que hay como una reiteración del parámetro. Si no falla la memoria, sí. Sí, probablemente puede ser. Pero esto sí se refiere a esa como paleta. Sí, al estilo de disparo neutro, estándar, saturado. Que eso es incómodo. Desde mi punto de vista debía haber nada más. O sea, si uno quiere alterarlo, pues lo alteraría uno, ¿no? Pero tiene una oferta uno que optar por uno de estos, vamos a decir, como paletas, ¿no? ¿Alguna comentario que quieran hacer sobre esta digamos, repaso más o menos fotográfico que hicimos sobre los mandos de nuestras cámaras? Aquí en el chat mencionan que si podría volver a explicar por qué no es recomendable el enfoque automático. El enfoque automático, yo creo que no me expliqué bien. Yo creo que sí es recomendable el enfoque automático, o sea, el autofocus, yo creo que es como nuestra primera opción de utilización. Lo que dije es que no era muy recomendable el enfoque manual, sobre todo en cámaras muy sencillas, que si bien lo incorporan, no tienen anillos para poderlo hacer de manera, vamos a decir, manual. O sea, es un enfoque manual, pero que realmente no lo podemos hacer manual. Lo hacemos así como que moviendo un deslizador con un mando así que puede ser botoncitos o puede ser algo que gira. Entonces, no es muy aconsejable, sobre todo si estamos componiendo en una pantalla, estamos viendo a través de una pantalla, es muy difícil nosotros verificar que el foco esté preciso. Entonces, eso fue lo que yo quise decir, que en la mayoría de los casos, y sobre todo actualmente, el sistema de autofocus está bastante avanzado y cada vez se equivoca menos. Y incluso nos indica, ¿no?, el momento que enfoca, ¿no? Es muy rápido ahora, ¿no? Es muy rápido. El momento que nosotros hacemos ese medio disparo, ¿no? O sea, todos los botoncitos tienen esa posibilidad como de un pasito previo antes del clic, ¿no? El momento que nosotros hacemos ese como clic a medio camino, es en ese momento que la cámara enfoca, ¿no? Mencionamos que había situaciones en donde sufría el autofoco, ¿no? Situaciones de poca luz, situaciones en las que hay, digamos, obstáculos entre nuestro objetivo y la cámara, situaciones en donde, por ejemplo, hay, vamos a imaginar, por ejemplo, una herrería muy garigoleada, ¿no? Y que eso realmente distrae la manera como funciona el autofocus, porque reacciona a partir de principios ultrasónicos, ¿no? O sea, es así como los delfines, ¿no? Avienta impulsos ultrasónicos y los recibe, ¿no? O sea, es la manera como se siente, es decir, funciona como radar, ¿no? Es una forma como de un radar. Pero bueno, les repito, ya está bastante avanzada. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a ver esto y ahorita hacemos nuestro break. Como vimos en nuestros gráficas de cómo estaba compuesta las cámaras digitales, después de que pasaba nuestra imagen por el sensor, o sea que se formaba la imagen en el sensor, nosotros finalmente la recibíamos ya procesada en un medio de almacenamiento que actualmente son tarjetas de memoria, que son realmente el punto en donde nosotros ya interactuamos con las imágenes, ¿no? Estas tarjetas de memoria son medios electrónicos de almacenamiento de información digital no volátil, que es la misma tecnología que utilizan las memorias USB, es memoria flash.
Esta tecnología es puramente electrónica, no tiene partes mecánicas y su principal característica es que no requiere de ninguna fuente de poder para retener la información. O sea, es decir, estas memorias no tienen pila, o sea, no requieren de una fuente para que guarde, para que se retenga la información. Eso es lo que es una memoria no volátil. ¿No les ha pasado que cuando van a cambiar la batería de su carro, les desconectan la batería y se desconfigura, por ejemplo, el estéreo del coche? O sea, ese es el tipo de memoria que requiere tener corriente todo el tiempo. O sea, nuestros estéreos del coche están conectados a la corriente aunque esté apagado el motor. Bueno, este tipo de memoria que utilizamos comúnmente ya no es así. Está guardada la información de manera en circuitos electrónicos, o sea, canulitos de silicio, que es en donde tenemos nosotros guardada la información. Esto realmente por ejemplo, los discos duros mecánicos van a acabar por desaparecer y todo se va a sustituir por memoria volátil. Ya cada vez hay más computadoras disponibles con memoria flash en lugar de discos duros de los que siempre hemos manejado, ¿no? Que son dispositivos mecánicos. Bueno, las tarjetas de memoria que todos conocemos y que manejamos con mucha cotidianidad tienen algunas características que, bueno, funcionan bajo un consumo de energía muy bajo, y esta energía la toman al momento de conectarse al dispositivo, ya sea a nuestra cámara o a un lector de memoria o a insertarlas en nuestra computadora. Es en ese momento que toman energía, ¿no? Esta información se mantiene, es decir, son relativamente muy estables. Mientras no las borremos, se mantiene la información, salvo que sufra algún daño, ¿no? Pero provocado, ¿no? Es decir, no es de que nada más así porque si se vayan a borrar, ¿no? O sea, son bastante estables las tarjetas de memoria, ¿no? Mantienen un formato de bajo nivel, lo que permite una máxima compatibilidad con casi cualquier sistema operativo. Esto quiere decir que las podemos utilizar en todas las plataformas que prácticamente conocemos. O sea, las metemos a la PC y las metemos al sistema operativo de Linux o las utilizamos en Mac y funcionan y son leídas porque tienen un formato de bajo nivel. Y hay que decir que son finitas, ¿no? O sea, llega un momento en que ya no sirven. Incluso si ustedes cuando compren tarjetas de memoria o USBs, lean muy bien las garantías y las instrucciones y todo eso, y se van a dar cuenta que ahí dice que tienen un número finito de accesos de lectura y escritura, que generalmente nunca llegamos a ellos, ¿no? Antes no se nos pierden, o se nos desgracian antes de poder llegar a ese número, pero sí tienen, así son, no son como que para toda la vida, si las utilizamos continuamente. Es decir, en donde sufren estos dispositivos es en estos procesos de lectura y escritura, ¿no? Los accesos a ella de leer y reescribir es en donde hay, digamos, entre comillas, un desgaste. Algo que es aconsejable con las tarjetas de memoria, o sea, algunos consejos que yo les puedo dar es si, por ejemplo, descubren que su tarjeta de memoria está mal o ya no la lee su dispositivo, o por error tiramos las imágenes. Lo que se debe hacer en ese momento es dejarla de usar, ya no seguir, o sea, no intentar hacer alguna otra operación, porque los softwares que se dedican a rescatar información, que son muchos, más o menos accesibles, funcionan mucho mejor en la medida que ya no se haya querido estar accesando a la tarjeta de memoria. Yo voy a decir por qué. Porque en realidad cuando uno borra un archivo de una tarjeta de memoria, no se borra. Lo único que se le hace es decirle a la tarjeta de memoria o a la USB
decirle, este ya no cuenta. Si necesitas utilizar este espacio, utilízalo. Ya este para mí está borrado, pero ahí está. Entonces, si nosotros detectamos algún error en nuestros medios de almacenamiento, es mejor en ese momento dejarlos de usar. Lo más seguro es que con algún software de recuperación de información, que lo que hace es leer lo que está considerado como borrado, se pueda recuperar. ¿Okay? Así es como funciona. Esa es la lógica con la que funciona. Bueno, y bueno, yo les recomiendo que no utilicen la cámara ni para estar pasando las fotos, ni para estarlas borrando, ni para hacer, ni menos editarlas ahí en la cámara, si es que algunas cámaras tienen esas funciones, ¿no? Es decir, tratar de transferir las imágenes en una única tarea, en una única transferencia, por medio de un lector es lo más recomendable, o si su computadora tiene una ranura, también es recomendable utilizarla, pero evitar al máximo utilizar la cámara como el medio para transferir las imágenes. Digo, desde mi punto de vista tiene varias ventajas, ¿no? O sea, es decir, no estamos sobremanipulando la cámara, y es, vaya, la cámara, entre menos accesos esté teniendo a la memoria, es mucho más recomendable. Bueno, esta cosa que nos hace tan chocante siempre, ¿no? De que nos regañan los sistemas operativos porque no sacamos adecuadamente los dispositivos, llámense memorias o USBs, ¿no? Aquí hay que sacarlas, digamos, expulsarlas correctamente, o sea, tanto en Windows como en Mac existen esas opciones como para, digamos, sacarlas de una manera limpia, ¿no? Es conveniente. Yo he visto memorias que se desgracen por eso, así de que nada más las jalamos. Si en ese momento había un proceso de escritura que no nos estábamos dando cuenta que no había, luego se graban archivos ocultos, etc. Pues en ese momento se puede así como que se sacan de onda las tarjetas y ya no son reconocidas por los sistemas operativos. Yo les recomiendo que se formateen sus tarjetas de memoria de vez en cuando en la cámara que van a utilizar. Esa es la manera más eficaz de borrar. Esa sí borra el contenido de la tarjeta. Si nosotros la formateamos, pero sí es muy importante formatearla en la cámara que vayamos a utilizar. Es lo más seguro para evitar, o más bien para propiciar una máxima compatibilidad, ¿no? Todas las cámaras tienen en alguna de nuestras opciones, como en configuraciones, viene la opción de formatear tarjeta. Ahí le dan, les va a avisar todo lo que hay en la tarjeta se va a borrar. Y bueno, si estamos dispuestos a eso, pues le decimos que sí. Es conveniente hacerlo de vez en cuando. Y bueno, pues apaguen la cámara antes de sacar la tarjeta de memoria. ¿Alguna observación que tengan con respecto a las tarjetas de memoria? La segunda opción de pasar las fotos a la computadora. Ajá. O a eso en la segunda opción de pasar las fotos, no borrarla en la cámara, sino en la computadora, es ya pasadas las fotos, porque vamos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo esta cámara, yo le pongo un cable a la computadora y se pasan, y al final me preguntan, ¿borras las fotos de la cámara? ¿Sí o no? ¿Estás seguro que ya las pasó bien y todo? Pues sí. Y yo es lo que hago, digo yo para no seguir guardando fotos aquí, pues que siguen las fotos aquí guardadas. Bueno, digo, siguen ocupando un espacio, pues. Sí, aunque nosotros le digamos que están borradas, digamos de alguna manera ya las considera que es un espacio disponible. Esa es como funciona la lógica de borrar o de tirar las fotos o cualquier cosa que tengamos nosotros almacenada. Bueno, yo les recomiendo, digamos que el flujo adecuado sería un lector de tarjetas, o si nuestra computadora tiene una ranura, utilizarla. Eso sería lo que yo les recomendaría. O sea, si saben lo que yo me refiero con los lectores, ¿no? Este es un lector, por ejemplo.
de buena calidad, no de algo de 10 pesos, que no sé, digo, ahí sí no se los recomiendo, ¿no? O sea, que lo metes y así como se deshace, ¿no? No, bueno, compren un lector bueno y aquí introduzcan ustedes sus tarjetas, por el bien de la cámara también, ¿no? Es un procedimiento más limpio. Aquí las vaciamos en la computadora, ya revisamos que están perfectamente transferidas. Si queremos, formateamos nuestra tarjeta ya en la cámara. Eso sería, digamos, el procedimiento más limpio, yo lo recomiendo. Gracias. Bueno, antes de irnos al break, que ya es hora de hacer un pequeño break, esta es una recapitulación general de todo lo que vimos, ¿no? De cómo, pues partiendo de esa similitud que teníamos con el asunto analógico, tenemos ahora esta imagen generada a partir de sensores fotosensibles, ¿no? Que nos arrojan imágenes en estos medios de almacenamiento, de los cuales ya cada vez son menos comunes, y se ha quedado sobre todo el famoso formato SD, es el que ya está más o menos presente ya en todos los sistemas, para mi tristeza, porque a mí el formato que más me gustaba era el Compact Flash, ¿no? De los medios de almacenamiento. Pues la mayoría de sus cámaras seguro son DCD, ¿no? O sea, ya es casi un estándar. Antes había otros formatos cuando está la teoría como que la guerra de las tarjetas de memoria, ¿no? Las patentes y eso. Por ejemplo, este era el formato Compact Flash, que a mí me gustaba mucho. No digo, me sigue gustando mucho, así pues se ve mucho más. O este es de metal, ¿no? Y bueno, ya prácticamente ya no hay ninguna cámara que traiga este tipo de tarjeta de memoria. Si puede mostrarlo a la cámara. Ah, perdón, qué bueno que me dices. Este era el formato Compact Flash, muchísimo más grande, mucho más sólido, más robusto que el actual SD. ¿Saben ustedes que entre las tarjetas SD hay diferentes calidades o diferentes tipos? Como dicen, hay niveles. Esta es la SD, ¿no? La que tenemos casi siempre en todas nuestras. Bueno, les digo que no bromeo con los tipos porque se les dice clases. ¿Ok? La mayoría de sus tarjetas de memoria seguramente son clase 4. Luego me voy a poner acá. Es decir, así, como con un circulito cerrado. ¿No? Así es como se denomina, ¿no? Bueno, déjenme decirles que hay clase 10, bueno, y aquí hay 6 y hay 8, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la velocidad de escritura y lectura, de la capacidad que tiene la tarjeta, y eso tiene que ver con el precio. O sea, cuando ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo una de 16 gigas vale 100 pesos y una clase 10 vale 1000? Pues bueno, créanme que sí hay alguna diferencia entre las y que tiene que ver con la manera como accesa la cámara a la tarjeta de memoria, ¿no? Sobre todo en cámaras actuales, pues es muy recomendable que utilicen tarjetas de memoria clase 10 para que, por ejemplo, tú decías la ráfaga, cuando estás disparando mucho, cuando estás tomando fotos muy seguido, por ejemplo, con una cámara reflex, si no tenemos una memoria clase 10, pues eso ahí en ese momento lo sentimos. Sí, o sea, es
le dicen buffer, ¿no? O sea, qué tanto el buffer de la cámara se auxilia de la velocidad de electroescritura que tienen las tarjetas, ¿no? O sea, son más o menos rápidas, ¿no? Y por otro lado también es cierto que dicen, ¿no?, que bueno, las memorias clase 10 están pues mejor hechas, mejor construidas, mejor, digamos, la circuitería que tienen el interior, que no son circuitos, ¿no?, así como caminitos de silicio, ¿no? Está mucho mejor hecha, ¿no? Y bueno, yo les repito, en el precio dan cuenta, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, no? Entonces, ahorita que se den cuenta, tarjetas, casi la mayoría son clase 4, pero bueno, para que sepan esa parte. ¿Algún comentario sobre el asunto de...? Digo, esto es, mencionaba que esto va en el resumen que ya tienen, es así un resumen muy general sobre lo que hemos estado viendo. Vamos a ver ahorita a continuación pues algunos pues algunos comentarios sobre el registro fotográfico documental, ¿no? Algunas cosas que habría que tener en cuenta en el entendido de nuestro perfil, ¿no? Somos investigadores de ciencias sociales que conformamos fondos documentales, ¿no?, o archivos para nuestros trabajos. Vamos a hacer algunas recomendaciones generales sobre esa parte, y si ustedes no tienen inconveniente, pues vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Nada más aquí dos comentarios que yo creo que más bien están enfocados al tratamiento de los archivos que combinan con las imágenes. Pusieron aquí, ¿qué hacer en el caso de los archivos que se guardan en la memoria de la cámara? ¿El procedimiento de los archivos es el mismo que con una memoria extraíble? Es que hay cámaras que tienen memoria interna. Ya casi no sucede, ¿no?, pero que pueden funcionar sin tarjeta de memoria. Ellos necesariamente los tenemos que transferir con un cable, ¿no? Es decir, tenemos que conectar necesariamente la cámara a la computadora para hacer la transferencia. Sí, eso ya casi no lo encontramos, ¿no?, que puedan funcionar las cámaras sin memoria, ¿no? Traían una memoria interna, ¿no?, que cabía como para una foto o dos fotos. No, son un poquito más. Poquitas, ¿no? Yo tengo una. Tienes una todavía que una de esas, sí. Seguramente el compañero se refiere a eso. Ahí sí no podemos hacer otra cosa que conectar la cámara a la computadora. Traen cámara, y traen la cámara, ¿por qué no van y le toman una foto a la escultura que está ahí afuera? El que quiera. Hay una escultura ahí vayan y tómenle una foto con su cámara, y sería interesante que tuviéramos una... A ver, aquí esta tarjeta dice 15 MB, híjole, diagonal. A ver, vamos a ver la tarjeta SD del compañero. 15 megabytes, es clase 4. Sí, es la C4, que es bien C4. Una C4. Sí, este es clase 4. Es que saben que, o sea, todas las que nos venden, sí, en todos lados, son clase 4. Si uno quiere, la otra tiene uno que ir a buscarla, pedirla específicamente, no saben de lo que uno les está hablando. Esa es la pregunta, ¿se pueden encontrar fácilmente? Sí. ¿Dónde? En el centro, en la Plaza de la Computación, cuesta un poquito de trabajo, pero hay en los lugares un poco más así, ahí mismo en la Plaza de la Computación, donde venden específicamente puras memorias, ahí saben si tienen. También tienen el Palacio de Hierro y el Liverpool, así en esos lugares como más nice, también tienen. Y uno dice, ay, es que están carísimas aquí, ¿no? Lo que pasa es que pues, tienen de esas que son más caras, ¿no? Y en las tiendas de foto, ¿no? Las poquitas tiendas de foto que sobreviven en la ciudad. ¿Cuál es la que dice desde la Condesa?
En el MI, les decía. No, una dijiste la Condesa que venían rollos por la Ah, ruta. pero pues ese es así como boutique. No, no. En la Plaza de la Computación. En la Plaza de la ajá, Computación. ahí, con los distribuidores de Kingston. Ándale, en esas exactamente, donde venden memorias. Sí. No en todos los puestos, No. donde venden memorias, así que venden memoria RAM, o memorias USB así como buenas. Y ahí tienen, ahí si les pregunta a uno, oye, es una SD clase 10, ya te dicen, conmigo ya, te la sacas. Saber con quién. Saber con quién. Pues hay que buscarlas, desgraciadamente. Sí, digo, déjame decirles que, no, o sea, Y que va uno, por ejemplo, o cualquier cosa donde le venden, pues le venden esto, ¿no? Aunque realmente no son. Bueno, uno como cuando yo fui a comprar esto, pues iba yo sí. a comprar. Así es. No va uno con la. Ay, no, necesito eso. Con esta información. Pues sí, pero bueno, para que sepa que no todas son iguales. Cómprense una clase 10 y la presumen. Apagué ya ¿está bien?